Muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a este seminario sobre la visión actuarial, sobre la innovación, la investigación y el desarrollo de la Facultad de Ciencias Actuariales de la Universidad de Anáhuac, México. Me da mucho gusto dar la bienvenida en este evento a mi colega, mi amigo, el doctor Fernando José Mariné Osorio. Es un honor y un placer poder escucharte cada vez que tenemos oportunidad, Fer. Les presento brevemente una muy pequeña semblanza de él. Y bueno, pues Fer él es economista, él tiene estudios en España sobre economía también y finalmente, bueno, pues logró su doctorado de regreso acá en México. Trabajó un buen rato como consultor, como profesor y hoy día es profesor investigador en nuestra Facultad de Ciencias Actuariales y además es miembro del Grupo Estable de Investigación en Estudios Socioeconómicos de México, de la Facultad de Ciencias Actuariales en la Universidad de Anáhuac, México. Fer, pues te dejo los reflectores y adelante. Disfruten la presentación, por favor. Gracias, mi Dani. Muchas gracias, hombre, de la presentación. Igualmente es un honor. Eh, pues, oigan, pues aquí muy contento. Vamos a hacer una presentación de algunas investigaciones y justamente la idea también es compartirles eh, dentro de este grupo estable que vamos a tener algunos otros investigadores que conjuntamente vamos a trabajar algunos temas. Eh, pues vamos a intercambiar también algunos puntos y vamos a trabajar en equipo algunas cosas que tienen que ver con este tema de estudios socioeconómicos de México y también en conjunto con la Facultad de Economía y Negocios. Bueno, si quieren, espero más o menos unos 40 minutitos para tratar de no aburrirlos, ¿no? Y si quieren, terminando, tendremos algunas preguntillas. Entonces me van también ahí indicando si gustan. Bueno, miren, un poco les comento un poco de la parte de mi investigación. Esta diapositiva, o sea, incluye algunos papers que van de inclusión financiera, finanzas corporativas y mercados financieros, básicamente. Por un lado, digamos, las que están a la derecha tienen que ver con mercados financieros, otras de finanzas corporativas y otras de inclusión financiera, que está aquí también mi colega, el doctor José Carlos González, y por aquí vamos a exponer 5 papers para que más o menos tengan un poquito entendido de qué va. Esperamos también, pues también a los alumnos que están por aquí les pueda servir para que vean algunos métodos que pueden ayudar a hacer las investigaciones más, pues tener otro tipo de modelos que pueden ayudarnos también, etcétera. ¿Vale? Bueno, primero voy a arrancar un poco con, en mi caso, qué me motivó y voy a hablar un poco de un tema que viene de mi tesis doctoral y que tiene que ver con la conducta financiera. Esta primer parte que dice buy stocks, not candies, es un poco la idea. A veces les digo a mis alumnos, pues intenten empezarse a meter al mercado, ¿no? Yo sé que a veces dice uno, bueno, este dinero lo quiero gastar en otras cosas, pero a veces es bueno empezar a invertir desde una edad temprana y pensar si quizás pues puedo abocar ciertos recursos a, a las acciones. ¿Por qué este mundo bursátil? ¿Por qué es interesante? Miren, primeramente, esta diapositiva es de un libro de Stephen Ross, que es muy conocido, el de finanzas, Fundamentos de Finanzas Corporativas, en el cual explica el cómo
se mueve o cómo funciona la eficiencia de una manera muy sencilla. La eficiencia para nosotros, sobre todo los economistas, que ha habido varios premios Nobel en este tema, el precio de un activo, imaginemos que este es el precio de una acción, ¿no? Imaginemos que oscila, tiene cierta oscilación, pero ese precio, generalmente pensamos que, que nos da esa información o que ese precio está bien puesto. Aquí hay muchas ideas al respecto, en las cuales podemos pensar que ese precio, pues, podría estar, podría ser un precio que no es el precio justo, podría ser un precio que pues, simplemente quizás está en una burbuja, etcétera. Entonces, solemos pensar que ese precio, pues, digamos, a manera teórica está bien puesto, ¿no? De cualquier cosa, eso lo podemos pensar hasta en un café, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita creo que pagué por este café como 40 pesos y la pregunta es, bueno, esos 40 pesos que pagas de precio, vamos, ¿está actuando bien el mercado? ¿Está asignando bien ese precio? La información, aparte de los costos y los gastos que tenga implícito, se está llevando bien a todos los actores económicos o no, ¿ok? Entonces, si nosotros entendemos el precio como esta parte que todavía no sabemos bien si refleja esta información correctamente, y imaginemos que aquí existe una noticia, ¿no? Aquí. Y dice ahí un announcement, ¿no? Una noticia de algo. Pues lo que generalmente pasa, imaginemos que esta es la acción, pues no sé, de Tesla, ajá, y de repente en este punto de aquí nos dicen, va a haber una restricción sobre cierto tipo de autos que utilicen combustión o utilicen gasolina y no sé, algún impuesto. Y entonces automáticamente el precio de Tesla pues podemos pensar que sube y llega algo como esto. Se genera aquí una subida así estrepitosa o un gap, un espacio, a veces también se generan gaps, y se llega a un nuevo precio que pensemos que es de $190 y decimos, bueno, ese es el nuevo precio y ya está bien puesto. Sin embargo, aquí hay dos escuelas importantes, ¿no? Por un lado está, digamos, la que podría pensar que este precio automáticamente refleja las preferencias, análisis de pues, la racionalidad también y toda esa parte, la emoción, etcétera. O podríamos pensar que no tanto. Entonces, por el lado que está acá arriba, por ejemplo, muchas veces estos precios tienden a subir, se hace una especie de burbuja y luego tienden a ser asintóticos. O pueden los precios poco a poco subir. Por ejemplo, a mí me pasó cuando estábamos asesorando portafolios de inversión en la pandemia y esperábamos que Pfizer tuviera un alza importante y sin embargo parecía que no la tenía, ¿no? Entonces, ¿esto por qué se los comento? Porque es difícil de repente analizar el mercado, porque el mercado no es tan lineal. Entonces, existen estas dos partes. Por un lado, la parte esta azul que la estoy considerando como estos mercados que actúan eficientemente, que tenemos ahí a varios premios Nobel, ¿no? Bueno, a Louis Bachelier, que, bueno, es de los primeros financieros, si no es que, digamos, el primero, Markowitz, Mandelbrot, matemático, Sharp, Linter, premios Nobel, igual Markowitz, Ross, un gran profesor, Samuelson, etcétera. Y por el otro lado también tenemos los investigadores, digamos así, que creen más en que el mercado genera estas burbujas o reacciona lentamente o hace cosas medio extrañas de repente, por decirlo así. Este precio, esta información no es tan fácil de captarse. Y ahí está Leon Fenister, que también es Nobel, Kahneman, que ahorita vamos a hablar algo de él, Tversky, Taylor, también Nobel 2017, bueno, etcétera. Hay grandes investigadores que nos pueden dar un poco de eso. Bueno, de dónde parte esta idea de estudiar los mercados? Primero, y esto es una pregunta que en algún momento me hice y que sigo pensándola, porque creo que eso nos pasa mucho en la investigación.
solucionamos o contestamos algunas preguntas, pero de repente te surgen otras nuevas. Y yo mi pregunta era, o mi primer pregunta era, ¿por qué en México, si a mí siempre me habían dicho a mayor riesgo, mayor rendimiento, por qué sucedía que de repente pues había mayor riesgo y menor rendimiento, ¿no? Entonces me puse a analizar el histórico de los rendimientos bursátiles versus los rendimientos de los bancos y encontré algunos temas que pues eran dignos de poner el ojo ahí, tratar de estudiarlo y vi que no estaba, pues no estaba ganando como si fuera un índice de bateo. Yo esperaba que pues el mercado mexicano ganara muchas más ocasiones, no siempre, pero muchas más ocasiones en rendimiento a lo que daba el banco. Normalmente los conocemos como pues, un portafolio con cierto riesgo en acciones o en renta variable o algo en renta fija, en CETES, etcétera, bondes, ¿no? Y sin embargo no era así, estaba prácticamente equilibrado. Entonces, bueno, yo dije, bueno, las posibles causas pues pueden ser la irracionalidad, perdón, algunas partes están en inglés, otras están en español, pero en realidad lo importante es la gráfica, ¿vale? Eh, pues algunos sesgos, ese bias que dice ahí, heuristic bias, que son sesgos que podemos tener o cambios internacionales en el mercado. Y entonces dije, bueno, ¿qué será lo que nos está haciendo estos cambios? Y entonces empezamos con un primer estudio para un congreso actuarial en el cual eh, aterrizamos las eh, 20 acciones más importantes del mercado mexicano, que aquí están expuestas, las cuales de todo el IPC, el índice de precios y cotizaciones que conocemos, concentran cerca del 80%, o bueno, en ese momento concentraban ese monto. Hoy en día va modificándose porque hay ciertas acciones que entran y otras que van saliendo del mercado y que, bueno, van volviendo a tener este peso, ¿no? Y creamos constructos, que es una variable nueva, digámoslo así, con distintas variables, y que esto es un tema muy bonito cuando uno quiere modelar, por ejemplo, por ecuaciones estructurales. A diferencia de nuestros modelos que a veces enseñamos muchas veces pues en distintas ciencias, en finanzas, en actuaría, en economía, modelos tipo regresión lineal, etcétera, que solemos o que no encontramos a veces muchos métodos para medir otro tipo de situaciones, pues las ecuaciones estructurales tienen o puedes formar constructos y estos constructos pues te abren un espectro, vamos, gigantesco que es muy importante. Bueno, creo que es muy atractivo para los que nos dedicamos a hacer modelos el poder entender este tipo de modelación. Entonces, hicimos algunos constructos y formamos este primer modelo, que es un modelo que parece un árbol de Navidad, ¿no? Como que le debía haber puesto algo del árbol de Navidad. Miren, ahí, por ejemplo, lo que hicimos fue que estas variables, esta que está aquí, esta que está aquí, que son constructos, que dentro del constructo aquí de política y economía, tiene el IGAE, que es el índice global de actividad económica, una especie de PIB mensual, la masa de dinero. Aquí tenemos todas las empresas de la bolsa, bueno, las más importantes, las reservas internacionales, el petróleo, el tipo de cambio, y con estas fuimos formando estos constructos que fuimos generando. Estos constructos en esta metodología se llaman, bueno, son constructos
exógenos que afectan, en este caso, o que pueden afectar a distintos sectores. Clasificamos las empresas en sectores. Este es un sector por importancia y por actividad económica a la que se dedicaban. En el círculo están las R's cuadradas y encontramos esto que son los famosos senderos o paths que llevamos a cabo. Y cuando corrimos todas estas regresiones, esto se hizo con un método que se llama ecuaciones estructurales, Structural Equation Models, y Partial Least Squares o mínimos cuadrados parciales. Es un método de modelación que nos permite, bueno, aparte de no hacer ciertos supuestos sobre la distribución de los errores, nos permite también, pues, converge con muestras pequeñas, formar constructos, hacer modelos un poco más complejos. Entonces logramos hacer este modelo que, digo, no me voy a meter a detalle porque los voy a aburrir, pero la idea a la que llegamos está aquí. Podemos generar p-values, que es lo que nos da la significatividad estadística, o lo que sí tiene algún impacto estadísticamente o estadístico sobre las distintas o los distintos constructos endógenos. Y los que se ven en verde de esta tabla son los que sí tuvieron un impacto. Y como lo podemos ver ahí, hay algunos que sí y otros que no. Y esto lo que nos conllevó es pensar que dentro de la Bolsa Mexicana de Valores podemos estudiar a las acciones o a los sectores como sectores que reaccionan muy bien ante indicadores emocionales o sectores que reaccionan mal ante o que no reaccionan ante indicadores emocionales. Por ejemplo, miren, cuando hicimos este modelo, dice acá arriba behavioral, aquí, ¿no? Este es un constructo, pues básicamente conductual, de la conducta, ¿no? Y cuando hacemos este constructo conductual, incluimos el índice del miedo del mercado, otro índice del INEGI, que es el índice del momento para invertir, y otro índice que ese es muy conocido, que es la confianza del consumidor. Con esas tres variables, eh, pudimos modelar, esto se le llama un modelo reflexivo, ajá, pudimos modelar reflexivamente si es que estos constructos que teníamos, ¿no? Podían reflejar en algo estas dos partes, ¿vale? Y a la conclusión que llegamos es que pues digámoslo así, los que reaccionan más ante este miedo, o los sectores que son pues más, digámoslo, sensibles al miedo, fueron el sector consumo, el sector de minería y el sector de los aeropuertos. Por el otro lado, el sector bancario, el sector comunicación, pues es un sector que no fue tan, o que no reaccionó a ese miedo tanto. ¿Por qué nos ayuda a entender esto? Porque cuando tomas una decisión de comprar o de vender o de mantener una acción, es importante saber si la acción reacciona o es más racional o es más emocional. Es también importante, porque puede ser que sea una acción que reaccione mucho ante las emociones del mercado. Entonces, cuando el indicador de volatilidad implícita, el VIX, sube, pues esperaríamos que el precio de esta acción caiga. O cuando el VIX baja, esperaríamos que el precio de esta acción suba. Entonces, logramos encontrar una forma con la cual aproximar o entender el mercado como, o entender esa emoción o evaluar esa emoción en el mercado. Las limitantes son importantes porque a veces tenemos un número determinado de acciones, a veces tenemos que hay otros indicadores. Por ejemplo, ahorita
justamente hace poquito asesoré un practicum en el cual incluimos muchos más indicadores de la conducta, por ejemplo, como es el Warren Buffett Index, un Kensho Index, o sea, índices que pueden ser el SKU Index hace poquito también en una publicación que saldrá este año en el REMEF, que es el Journal del IMEF, y que justamente incluye estos otros índices. Entonces, aquí con la información que teníamos fue lo que logramos estudiar. Y la otra importante, creo que es importante, pues, bueno, perdón, es relevante saber que tiene unas limitantes también como cualquier método estadístico, ¿no? Por una parte, en ecuaciones estructurales tenemos métodos basados en covarianza y métodos basados en mínimos cuadrados parciales. Entonces, hay veces que entre estos dos métodos, bueno, hay que saber elegir dependiendo del número de datos, dependiendo del tipo de variables, etcétera, el fenómeno que se va a estudiar. Bueno, esta siguiente es un paper que realicé aquí con mi colega, el doctor José Carlos González, que está por aquí presente, en esta revista de estudios de economía aplicada, y fue una que era modelar la confianza a través con esta misma metodología, tratando de entender la confianza para ver si esta confianza es un indicador que tenemos que poner en la mira o no, ¿vale? Aquí, ¿qué hicimos? Mm, Realizamos en este modelo, pusimos algunas variables. Estos son variables únicas o singulares. O sea, aquí no hicimos el constructo. Utilizamos la variable tal cual, ¿no? Aquí utilizamos la tasa de interés, que bueno, los economistas la solemos poner así, ¿no? El empleo, ¿no? La tasa o tipo de cambio y el IPC, por decirlo algo así, ¿no? Y con estas generamos un modelo, o bueno, hicimos un modelo muy, muy grande, también sectorial, primero, pues corrimos regresiones parciales sobre la confianza, ¿no? Y dijimos, bueno, pues cuál de estos impacta más la confianza o cuál de ellos impacta menos, ¿no? Entonces, miren qué interesante aquí el tipo de cambio. Estas son betas, en que en realidad son una especie de correlación, pero eh, que nos genera o que nos dice que el tipo de cambio tenía un impacto mayor, ¿no? Sobre la confianza de otras variables macroeconómicas muy importantes. Y luego a su vez dijimos, bueno, ¿y qué pasa? Porque esto se puede hacer en los modelos estructurales, esta parte de hacerlo como en pasos, ¿no? Mediar y después decir, bueno, esta confianza es relevante en este sector, es relevante en este otro sector, es relevante, etcétera. Y ahí sí hicimos constructos. Y nos dimos cuenta de cosas muy interesantes. Aquí después, esta parte que se llama bootstrapping, la voy a regresar, hacemos una simulación que algunos de mis alumnos aquí lo entienden bien, en la cual pues digamos, con la muestra que tenemos, estamos simulando dónde vamos, si va a ser estadísticamente significativo o no. Y si se fijan, estos son p-values, estos son, ¿no? Pueden ser ¿no? Distribuciones, pero son p-values y todos estos pues son p-values estadísticamente significativos, ¿no? Lo que pues nos da un modelo, en este caso el modelo pasado no lo fue así, este sí lo fue, eh, y también decidimos hacer otro modelo, un modelo en el cual incluimos no solo la tasa de interés y la tasa de tipo de cambio, sino también constructos sobre empleo y un indicador empresarial y la demanda agregada, por ejemplo, lo que pudimos incluir y generamos también el bootstrapping,
Y finalmente llegamos a algunas conclusiones también interesantes de platicarlas. Primero porque existe también un discurso importante si la confianza es ocasionada o no por el tema económico, ¿no? Porque también de repente podemos llegar a pensar al revés, ¿no? Entonces, en este caso lo estudiamos así y logramos entender que, por ejemplo, en el modelo 1 que vimos, la confianza pues sí fue significativa. En el modelo 2, algunos índices, por ejemplo, el IGAE, les digo yo, es un PIB mensual, y algunos otros índices o algunos constructos como constructo, no fueron del todo significativos para explicar la confianza, cosa que nos deja pensando, ¿no? Sobre si utilizar ese indicador o utilizar otro. La segunda hipótesis, digo, no puse todas las hipótesis para no aburrirlos, pero simplemente un poco las conclusiones de las hipótesis. La segunda es que, pues sí, los sectores económicos son afectados por la confianza, pero poco afectados por la confianza. El que fue más afectado fue el financiero, cosa muy lógica. Sin embargo, también hay que verlo ahí con cierta distancia, ¿no? La tercera hipótesis, perdón, aquí, la tercera hipótesis es que estos constructos que generamos o vistos como los incluimos, estos constructos adicionales, nos ayudaron a darle más validez al modelo. O sea, cuando generamos el primer modelo y luego incluimos otro modelo en el cual realizamos constructos en vez de variables únicas, ¿no? Ello mejoró claramente la validez del modelo. Cuando se validan este tipo de modelos, que eso es muy importante, aquí no lo estoy expresando, pero es sumamente importante, hacemos se llaman bueno, hacemos varias cosas, pero hacemos un proceso que se llama blindfold, o como doblar ciegamente, ¿no? Digámoslo así, para que se entienda. Eh, se llama blindfolding, ¿no? Y a través de este proceso de blindfolding, logramos determinar los errores que tendría esta modelación si fuera estimada por mínimos cuadrados típicos, ordinarios, versus mínimos cuadrados parciales. Y lo que conseguimos, analizamos el error, el mean absolute error, ¿no? O el root mean square error, el error cuadrático medio, y vemos cuál es menor, que es una pregunta muy común, ¿no? ¿Cuál es menor, el error realizado con esta metodología o con la otra metodología, ¿no? Y finalmente, si validamos que con esta metodología el error fue menor. O sea, y la cuarta hipótesis, que es un poco la invitación, y que es un poco también la invitación pues, a colegas y demás, es a explorar las ecuaciones estructurales. Creo que de repente este tipo de métodos los dejamos ahí un poco a un lado y no nos metemos tanto, y de repente hasta que tenemos que nos empezamos a adentrar, pero es un método que creo que hay que poner el ojo ahí y hay que darle su espacio porque tiene muchas virtudes que nos pueden ayudar cuando hacemos un modelo, y que muchas veces ustedes lo entienden muy bien, los que son alumnos eh, em, e investigadores. No se cumplen los supuestos, ¿no? Entonces, eh, justamente, pues es otra opción, digámoslo así, o es un método de segunda generación
que nos puede ayudar a mejorar la modelación notablemente, si es que el método es adecuado y si se da la validez de las pruebas para lo que estamos estudiando, ¿no? Si no, pues no, ¿no? También creo que también es importante este principio más de parsimonia o de mantener las cosas más sencillas, ¿ok? Y luego otro análisis, otro paper aquí interesante que, bueno, obviamente nosotros siempre decimos que es interesante, igual ustedes no, pero esperemos que no los aburra. Este es un paper que le llamamos Market Sophistication, también se hizo con ecuaciones estructurales eh, y se aplicó también a finanzas. eh, y aquí el objetivo fue un poco más el de tratar de determinar si existían burbujas o no en el mercado. Eso es algo que a nosotros nos da mucha información porque seguro varios de ustedes vieron, o los que seguían el mercado, que en el 2020, en el 2000, prácticamente 2019, 2020, muchas acciones empezaron a subir de valor y subieron mucho y después para el año ya siguiente empezaron a bajar y empezaron como que a corregir sus precios y mucha gente habló de que había una burbuja en el mercado. Entonces nosotros quisimos medir esta burbuja, si el mercado ya traía características de burbuja desde antes de la pandemia o no, ¿no? Entonces por eso es que pusimos ahí la hipótesis de investigación, HI, que si estos efectos de sobrevaloración, ¿no? Eh, y estos efectos emocionales eran significativos para estudiar un grupo de acciones de compañías que son las del Nasdaq 100. En el Nasdaq están las empresas de tecnología, Google, Yahoo, Apple, eh, Tesla, no sé, ¿no? Pero no están los bancos, por ejemplo, como JP Morgan o Goldman Sachs, etcétera. Están empresas tecnológicas. Entonces, nos interesaba porque fue un sector que se desarrolló mucho en la pandemia. O sea, exclusivamente en la pandemia tuvo saltos importantísimos y decíamos, bueno, ¿cómo estaba esto un poco antes? ¿Vale? Bueno, aquí también otro premio Nobel muy importante y un gran libro por si para leer que escribe Robert Schiller, ¿no? La exuberancia irracional, así le pone al nombre de un concepto que es de Keynes por ahí, creo. Y bueno, la idea es que los, los seres humanos actuamos en manada y entonces nos dejamos influenciar porque alguien dice, compra Bitcoin, ¿no? Compra criptos y no sabemos nada, pero, ay, él ya ganó y como él ya ganó, entonces yo me siento mal que yo no he ganado y entonces digo, pues yo también voy a comprar criptos, aunque no sepa ni qué es eso de cripto, ¿no? O voy a comprar un NFT, pero no sé ni qué es un NFT. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Empezamos a caer en una especie que le llamaba Keynes el concurso de belleza. Empezamos a ver a quién le va mejor en el mercado y esto hace que se genere una burbuja. Y esta burbuja lo que le va a pasar es que va a explotar, como siempre sucede, ¿no? Finalmente, ¿no? Bueno, aquí cómo lo aterrizamos, miren, aquí dividimos los precios de acuerdo a su variación. Si lo viéramos como una especie de histograma, cosa que no es así, pero, ¿no? Nos intentamos mover o vimos dónde se movía más y dónde eran las cosas más raras. Obviamente la euforia y el pánico, que son el yin y el yang, ¿no? El ganar y estar feliz y el perder y estar llorando, por verlo de alguna forma. Esto lo vimos como emociones, porque el mercado se mueve emocionalmente y esto se ha analizado mucho. Miren, aquí qué hicimos, dividimos, ¿no? En estos niveles, como en estos stages que le pasamos como
como escaleritas y dijimos, bueno, ese por ejemplo es el precio de Tesla y van a ver cómo tiene un ciclo muy, pues bueno, no es un ciclo en realidad, pero si se fijan, tiene estos movimientos en donde puede estar en el miedo y luego en el optimismo y luego en la euforia y luego no sé si estoy perdiendo, etcétera. Entonces, voy un poco así, ¿no? Y lo analizamos sobre estas empresas, ¿no? Se fijan, hay algunas ahí eh, interesantes, ¿no? Eh, y entonces hicimos un modelo sobre el cual eh, analizamos tanto el comportamiento que dice behavior, que de nuevo, vuelve a ser aquí fue el VIX, el índice de volatilidad, y el CAPE, que este es un índice muy bonito que hace Schiller, que está en su página en Yale, por si a alguien le interesa, se llama Cyclically Adjust Price Earnings. Los que estudian algo de finanzas han escuchado hablar del PER, Price Earnings, es las ganancias por el precio, digámoslo así. Lo que hace Schiller es que incluye una parte para ver si esto es un efecto cíclico o un efecto de largo plazo. Y al estudiar este índice, digamos que si lo viéramos así, este índice te dice burbujas y este índice te dice miedos, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Corrimos modelos para ver si de aquí para acá había miedo, o de aquí para acá había miedo, o de aquí para acá había miedo, y de aquí para acá había burbujas, ¿vale? Este es el mercado típico. Este puede ser el Standard Poor's, el Nasdaq, el Dow Jones, el mercado. Corrimos regresiones sobre el mercado para ver si el mercado estaba teniendo el impacto que debería, porque si no, algo estábamos haciendo mal. ¿Qué hicimos aquí? Dividimos, muchos de ustedes han escuchado hablar de la beta famosa, de la beta cuando hacemos, por ejemplo, un KPM, un modelo de evaluación de activos de capital, eh, o el índice que mide este riesgo sistemático. Bueno, ¿qué hicimos? Calculamos sus betas y vimos qué empresas le ganan al mercado. O sea, estas son betas, digámoslo así, mayores que uno. Estas son betas que tienden a uno y estas son betas menores que uno, ¿no? O sea, ¿quién le gana al mercado? ¿Quién se comporta igual que el mercado? ¿Y quién pierde por debajo del mercado? Y los clasificamos como en losers, en indiferentes, que están como en medio, y en los que ganaban, para ver si había una burbuja en los que ganaban o no, si era significativo versus una regresión con el CAPE o con ese índice ajustado. Cuando corrimos las regresiones, nos llamó la atención, estos son p-values o igual este, digamos, perdón, ahí está. Eh, pues valores que nos dan si es significativo estadísticamente. Entonces, aquí nos dimos cuenta que sí era significativo y aquí también, y aquí no. O sea, esta relación no tenía ningún impacto. Y cuando corrimos los winners versus el CAPE o versus las burbujas, nos dimos cuenta que aquí había una burbuja. Y cuando también hicimos lo mismo con los perdedores, nos dimos cuenta que no había burbuja, porque también se dan burbujas en acciones que pueden ir perdiendo, ¿eh? Y algo interesante es que en el punto medio, como este punto, no hubo significatividad estadística. Entonces hicimos un índice, o realizamos un índice, para tratar de emular esto que seguramente ustedes, algunos han escuchado. Esta es la función de utilidad de la teoría de la prospectiva, ¿no? Perspectiva de Kahneman y de Tversky, que por ahí hablé de ellos, ¿no? Dos premios Nobel, creo que son 2002, no recuerdo bien,
que les dieron el premio Nobel y ambos eran psicólogos de economía. Es importante el tema. Y ellos dicen, bueno, ellos adicionaron, porque antes de esto teníamos la teoría de utilidad de von Neumann y Morgenstern, y ellos lo que dicen es, espérame, esto no es así. No nos ponemos a evaluar si la persona no le gusta el riesgo. O sea, eso ya sabemos que quizá el riesgo pues no está muy familiarizado. A lo que no le gusta a las personas es perder, no tanto el riesgo. Entonces hacen este análisis en el cual dicen, bueno, si tú ganas aquí un poquito, vamos a pensar que ganas 1,000 pesos, vamos a pensar que es en el mercado, pues si aquí tengo una escala de felicidad como yo la puse de 1, 2, 3, 4, no sé, 5, 6, así, pues quizá no estoy tan feliz de que gane 1,000 pesos, ¿no? Pero si pierdo, vamos a pensar que aquí perdiera yo 1,000 pesos, ¿no? El impacto de estos 1,000 pesos aquí abajo, quizá va a ser aquí un 6. O sea, soy mucho más infeliz de perder 1,000 pesos que la felicidad que me daría ganar 1,000 pesos. O sea, esto no está simétrico, ¿no? Si lo viéramos como una distribución, pues no sería una distribución normal, ¿no? Sino sería, pues no sé, una log normal, no sé, algo diferente, ¿saben? O sea, ¿qué estoy pensando? Digo, no sería específica esa, ¿no? Pero, ¿qué estoy pensando o qué comentan ellos? Que ganar no nos hace tan felices como infelices nos hace perder. Y entonces tratamos de llevar esto a otra teoría, que a esta le llamamos Market Sophistication, y un poco tratar de ver si esto funcionaba. Y lo que nos dimos cuenta aquí, ¿no? Cuando fue esta parte, es que aquí esperábamos que esto fuera así. Y esta parte de acá es el CAPE. Esto es algo nuevo que metimos, pero digo, no voy a meter a detalle. Pero nos dimos cuenta, esto esperábamos que tuviera esta visión, por lo menos si fuera lineal, porque de hecho no es lineal, era que fuera así la pendiente, no acostada. Entonces, cuando nos dimos cuenta que la pendiente estaba acostada, dijimos, bueno, ¿por qué se debe esa pendiente acostada? Pues porque seguramente hubo un sesgo, por ejemplo, un sesgo de confianza, que ese es muy común en los mercados, cuando todo el mundo empieza a, a, a entrar al mercado porque se pone de moda o algo por el estilo, o simplemente empiezo a ganar en el mercado y ya creo que voy a seguir ganando toda mi vida. Eso no es así. El mercado, vamos, se regresa, ¿no? Y entonces también vimos que estos constructos también ganadores apoyaron cierto efecto de la existencia de exuberancia irracional, es decir, de este contagio de vamos a entrar al mercado porque todo el mundo está ganando. Bueno, no en sí porque todo el mundo está ganando, pero sí de un poco de este evento de nos estamos moviendo hacia una burbuja. O sea, después por ejemplo, a mí me pasaba mucho que me preguntaban, ¿tú crees que hay una burbuja? Por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo analizaste? Pues porque ya tenía como estos modelos, ¿vale? Bueno, espero no irlos cansando mucho. Bueno, ahí hay un mensaje de Daniel. Ok. Bueno, voy a seguir. Espero no tardarme mucho. Este que sigue es el desempeño financiero, es otro paper que hicimos un análisis para ver cómo el desempeño financiero o si el desempeño financiero tenía que ver con el consejo de administración de la empresa. Aquí hay dos teorías, la teoría de la agencia y la teoría de la dependencia de recursos. Dependiendo el número de consejeros, que regularmente está de 5 a 9 consejeros en un consejo de administración de una empresa, pues podemos analizar si esos consejeros pues han tenido algún impacto o no
ciertas decisiones, obviamente tienen un impacto importantísimo, ¿no? Y si esto afectó al desempeño de ciertas compañías, ¿no? Y entonces hay dos, pues esta que les digo de agencia y de la dependencia. Y aquí, ¿qué hicimos? Intentamos hacer un modelo muy similar, un modelo básicamente de gobierno corporativo, en el cual pudimos analizar pues algunos indicadores de las empresas, como es retorno, ingresos por empleado, riesgo sistemático, que fue esta beta. En el retorno hicimos un constructo, lo voy a adelantar para que lo vean. Miren, este es el modelo que hicimos. Este modelo está publicado en el journal del IMEF también. Bueno, a quien le interese le puedo participar, donde están publicados. Y aquí lo que hicimos fue, con estos consejeros que se dividen en patrimoniales, independientes y relacionados, dependiendo si eres patrimonial, digamos que pues eres a veces el hijo o el familiar de algún empresario importante que es dueño de esa empresa, vamos, o etcétera, ¿no? Independiente no tiene nada que ver y relacionado tienes algo que ver. Y a lo que llegamos aquí era, o bueno, lo que nos llamó la atención, y igual hicimos el bootstrapping, igual, la simulación. Todos estos bootstrapping los hicimos con 10,000 simulaciones, que es más o menos el número en el cual podemos llegar a cierto análisis. Y llegamos a estas conclusiones, miren, tal como pues un poco lo esperábamos, existía una relación negativa, como lo vieron en el signo, que esto lo que nos indica es que está bien tener un cierto número de consejeros, pero cuando se tienen muchos consejeros puede ser, y ojo, es un análisis correlacional, ¿no? No causal jamás, pero puede ser que exista un menor desempeño financiero porque que haya mucha gente, digamos, en ese consejo de administración. Particularmente, eh, tuvimos ahí la oportunidad, porque realizamos esta investigación con la doctora Lili Domínguez, la otra doctora Liliana Ruiz y la maestra Adriana Berrocal. Y tuvimos mucho ese intercambio de ideas porque también se tenía acceso a gente que está en consejos, es más, dentro también de los investigadores, y analizar si esto funcionaba así o no. Entonces, pues llegamos a ese tema, que hay que cuidar también el número de pues de consejeros. Ahora, otra cosa interesante, incluimos, y esto es importante, miren, por ejemplo, para los alumnos, se fijan aquí en retorno, incluí el return on assets, retorno sobre activos, return on equity, retorno sobre el equity de la empresa, el capital, digámoslo así, y margen, este era un margen neto, ¿no? Entonces, yo estaba viendo aquí si estos indicadores financieros, que son indicadores muy comunes en finanzas, podían impactar o podían explicar. De hecho, el margen neto fue el que menos, y no tenía tanta correlación, entonces tuvimos que analizarlo. Y aquí igual lo contrastamos con algunos investigadores para llegar a ciertas conclusiones. Y bueno, y por último, porque no me quiero extender mucho, porque sé que si no, luego los vamos a aburrir, este último estudio, que también lo hice aquí con mi colega, el doctor José Carlos González, hicimos este estudio en la revista gallega de economía, en la cual publicamos un estudio econométrico de cuáles son los determinantes, el por qué una persona, o que impacta, lo que determina que una persona compre un seguro privado,
en un contexto rural y en un contexto urbano. La motivación de la cual se habla ahí un poco es entender que primero los mexicanos gastamos tan solo el 2.9% de nuestro ingreso en cuidado de la salud. Eso es muy importante tenerlo en mente. Eh, eh, el porcentaje también que está asegurado es muy poco. Y también cuando nos preguntan se llama Better Life Index, cuando nos preguntan si qué es lo que valoramos más los mexicanos, contestamos que lo primero que valoramos más es la educación y lo segundo es la salud. Hay otros países que valoran más la felicidad, hay otros países que valoran más el ingreso, hay otros países que valoran más la calidad o el equilibrio entre trabajo y ocio, pero nosotros valoramos la educación y en segundo lugar la salud. Eso es lo que valoramos. Entonces, uno pensaría, y lo que motiva un poco este estudio, también es decir, bueno, si valoramos tanto la salud, pues cuáles son los determinantes, ¿no? Pues digo, no solo de la salud, porque estamos pensando sí en términos también de seguros de vida, ¿no? Pero también, pues, auto, etcétera, ¿no? Y también algo interesante, este hombre Gerd Hofstede, habla que la cultura de nosotros, pues, él hace un análisis entre distintas sociedades cultural de 6 dimensiones y cuando nos comparan con distintos países, en México tendemos a evadir la incertidumbre, o sea, no nos gusta la incertidumbre y somos una cultura orientada al corto plazo, no a largo plazo, como por ejemplo las culturas asiáticas, que están muy orientadas a largo plazo. Entonces, todo esto pues, nos llama la atención. Aquí se utilizó la encuesta ENIF, que es la encuesta de inclusión financiera que, que está, la publica el INEGI, vamos, también se realiza en conjunto con la Comisión Nacional Bancaria de Valores. En esta investigación hacemos esta Y entre la parte urbana y la parte rural, que es, para esta clasificación se utiliza más de 15,000 personas, ¿no? Y también hay zonas, pero eso es diferente, y menos de 15,000 personas. Eh, y entonces se generan estos odds ratios o los ratios de qué tan probable es, ¿no? Y la significatividad, también se fijan donde dice P mayor a Z, la significatividad de ello. Entonces, donde se pone este recuadro verde es donde es significativo y qué tan probable es contra digamos, contra el caso en donde no se tenga. Entonces, se realiza el modelo, perdón que ya estoy sobre reloj, y llegamos a una discusión bien interesante, primero que en relación al ingreso, ajá, a mayor nivel de ingresos, es más probable que las personas posean un seguro, cosa que ya era de esperarse. Esta es un tanto, pues, como muy común. Mm. La segunda era que en cuanto a la variabilidad de los ingresos, se concluye que depende también de dónde estás, ¿no? Si estás en población rural o población urbana, es 1.53 veces más probable que posees un seguro si estás en población rural versus una población urbana. Y bueno, aquí igual comentamos un poco de acuerdo a si difiere o no, de acuerdo al marco teórico o a la revisión de literatura que se realizó. Déjenme, creo que me pasé una. No, aquí está. En lo que respecta, por ejemplo, también a instrucción, o bueno, a mayor educación, también ello tiene que ver o determina. A nivel rural, por ejemplo, también hay una Y ahí importante. Y algo que creo que es importante que veamos, porque creo que esto es algo, es un tema muy, muy, muy relevante en el tema de conductual, es que en relación a cubrir los gastos,
o si, por ejemplo, las personas también llevan un registro del gasto. En finanzas, uno de los puntos más importantes es tratar de llevar un registro de cuentas o decir cuál es mi gasto, cuál es mi ingreso, etcétera, hacerlo seguido. Y el tema es que en México esta parte no la estamos haciendo muy bien. Eh, y lo que es curioso es que, fíjense, la probabilidad, estas personas que están acostumbrados a llevar un registro de gasto, tienen una probabilidad 1.27 veces mayor, digámoslo así, y 1.57 en temas rurales, a tener un seguro que la gente que no. Eh, Eso es interesantísimo. Y también, bueno, evidentemente el vivir acompañado, pues también nos incentivaría a tener un seguro. Y otro tema que creo que también aquí es bien importante es que incluimos la variable de tener teléfono, ¿no? Porque eso también es muy, muy relevante, porque el teléfono te puede ayudar también. Y por último, un tema que es donde dice ahí el uso de corresponsalía. Estas corresponsalías son de repente estas tiendas que tenemos que bueno, son muy famosas, ¿no? Y que solemos ir a comprar ahí refrescos y demás, en donde podemos hacer ciertos pagos y en donde en la población rural puede ser algo interesante a desarrollar o bueno, a analizar, porque aparte es algo que no se da en todos los países, es algo muy mexicano, que puedas pagar en este tipo de tiendas no sé, tu servicio de internet, tu teléfono, lo que sea, puede ser bueno para ser utilizado en temas de, de contratar seguros, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante, en el ámbito rural es 1.79 veces mayor o más probable si es que tienes corresponsalía, porque tienes acceso o tienes la infraestructura para llevarte hacia allá, ¿vale? Y esto último, en 2 segunditos, importantísimo, creo yo, eh, que es que cómo somos para redondear el tema en México, y esta gráfica, bueno, esta tabla es muy importante. mm, Porque, si se fijan, estas son las razones por las que las personas no disponen de un seguro. Y lo comento porque estamos tanto en la Facultad de Ciencias Actuariales como en la Facultad de Economía y Negocios. Y si se fijan, el porcentaje en temas rurales y urbanos, existen temas en donde dice no confía en la aseguradora y existe un punto, vamos, un porcentaje importante, no se lo han ofrecido. O sea, nadie le ha ofrecido un seguro a la persona. 10%, 15%. No tiene dinero, no tiene trabajo, o sus ingresos son variables, ¿no? 28%. Fíjense nada más las cantidades. O sea, esto es bien interesante para las aseguradoras, creo yo, que pongan el ojo en estas cosas. No saben cómo, o sea, ¿qué son? Fíjense nada más, 17% de la población en temas rurales no sabe qué son los seguros, cómo funcionan o dónde los solicitan. 9%, 9.86 en temas urbanos. O son muy caros, 16.12%, 23% en el porcentaje urbano. Son muy caros. O simplemente no los necesito, ¿no? O sea, vean qué interesante este tipo de estadísticas que proporciona la ENIF para los que de repente están tratando de seguir. Bueno, ahí es un poco el mismo análisis eh, y bueno, un poquito lo que sigue, pues estamos haciendo algunas otras investigaciones, eh, pero bueno, aquí yo voy a terminar porque no me quiero pasar de tiempo, ¿vale? ¿Mm? Pero bueno, pues, Daniel, Oye, Fer, muchísimas gracias. Y le pido perdón a la gente que está acá por cómo estoy viciado. No encontramos cómo hacer que el micrófono ah, que funcionara, entonces
perdón. Ah, Muy interesante la presentación, Fernando, muchísimas gracias por ella. Eh, Tenemos tiempo para alguna pregunta por parte de ya sea las personas presentes aquí en la sala o bien en el Zoom a distancia. Perfecto. Creo que aquí en primera instancia veo a el doctor Eliud Silva. Bueno. Sí, hola, hola, hola. Bueno, hola Daniel, hola a todos. Hola. Hola doctor Barrientos. Bueno, una pregunta que yo tengo y es latente a lo largo de lo que has expuesto, doctor, es ¿qué tan conveniente sería modelar esta parte de la especulación? ¿Y qué tan bueno, o sea, qué tan conveniente sería modelar la especulación y cómo se te ocurre que se podría modelar? Gracias. Gracias, Eliud. La especulación, obviamente en temas financieros bursátiles, quizá, ¿no? Así es. Yo creo, y creo, Eliud, o sea, creo que es una gran pregunta, ¿no? Porque he visto modelos que lo que hacen a través de diferencias del precio real que debería de ser versus el precio que está tomando el activo, ¿no? Intentan medir la especulación y hacen una distancia. Eso lo he visto, pero yo luego siento o sea, es difícil porque, por ejemplo, este indicador que les comentaba del VIX, que es el índice de volatilidad, te da cuál debería de ser la desviación estándar o cuál debería de ser la volatilidad del precio de la acción, digámoslo así, eh, ¿no? O implícita, ajá, dado un mercado de coberturas, como muchos de ustedes lo entienden, dado los calls y los puts, que muchos lo entienden, perdón por los tecnicismos. Entonces te da esa información, ¿no? Pero a veces, por eso es que nosotros intentamos hacer estos constructos. Puede ser que ese indicador te dé un poco luz, pero puede ser que otro indicador te ayude más. Por ejemplo, yo he hecho investigación con los VIX de distintos países. De Francia, por ejemplo, está el CAC Index y está el VIX del CAC. De Alemania está el DAX Index y hice con el VIX del DAX. De la India, que es el Nifty y demás. Y también estos VIX suelen reaccionar distinto. Claro, todos dan más o menos la misma información, pero la distancia es difícil de saber en realidad cuál debería ser. Y si es especulación, porque también puede ser que la motivación, eh, pues no sea especulación, sea cobertura, ¿no? O no sé, un chisme. Entonces, y también, por ejemplo, creo que otro tema interesante, doctor Eliud, es los modelos, por ejemplo, de tipo, de modelos heteroscedásticos, autorregresivos heteroscedásticos, Arch, Garch, el T-Garch, por ejemplo, funciona muy bien, o el E-Garch, ¿no? O sea, son modelos que también pueden ayudar a medir eso, pero sin duda es un reto. Creo que poco a poco vamos mejorando, ¿no? En esos indicadores. Gracias, gracias. Gracias. Perdón, voy a hacer uso de la palabra una vez más. Creo saber a dónde va dirigida la pregunta del doctor Silva. Y precisamente hace un momento le preguntaba al doctor José Carlos. Mira, Ajá. hola, hola. Hola. Le preguntaba al doctor José Carlos si era posible utilizar la metodología de los constructos para pronosticar variables no latentes, en específico, por ejemplo, la tasa de CETES. Ya me decía él, no, la tasa de CETES es uno de los indicadores que vas a tomar como adentro del modelo, no es una latente. Claro. Sin embargo, yo creo que parte importante de la razón por la cual Eliud hace esa pregunta es
precisamente porque queremos saber para dónde se va a mover la tasa de CETES. O sea, que tiene que ver precisamente en la parte esta de volatilidad, si se le considera como una difusión estocástica, pues con el VIX o con, no sé, ¿no? Entonces, quizás por allá va la pregunta de Liud, y en ese sentido, pues la vuelvo a lanzar, ¿no? Podemos pronosticar una variable no latente como los CETES, utilizando la metodología suya, doctor. Yo no creería, Dani, y buen punto. Creo que depende también de otras cosas, ¿no? Que es muy difícil. Mira, por ejemplo, en el caso de la tasa de interés, depende también, por ejemplo, política monetaria norteamericana, en el caso de México, ¿no? Depende también de criterios de política monetaria interna de bancos, de Banco de México, ¿sabes? De la banca comercial. O sea, hay muchos factores y sí entiendo para dónde va, Dani, pero creo que hay muchos factores que es difícil incluir, ¿no? Es difícil, o sea, eh, por ejemplo, simplemente ahorita, ¿no? Llevamos esperando, ahorita tenemos una tasa de 11.5, si no me recuerdo, pero estamos esperando que la tasa baje, ¿vale? Pero hasta que la inflación o hasta que no se logre contener esa inflación, pues no se va a bajar esa tasa. Eso sí lo vemos muy desde un punto de vista monetarista, ¿no? Pero hay más factores, porque quizá, oye, estamos recibiendo mucha inversión extranjera y queremos seguir fortaleciendo esas reservas internacionales que creo que están en 207 veces, no recuerdo, pero estamos recibiendo inversión extranjera, entonces también nos conviene tener una tasa en este momento más alta, ¿no? Entonces, son factores que vamos, llevar la política, hijo, pues monetaria de este país no es nada fácil, ¿no? Yo creo que es la 15ª economía del mundo, ¿no? O sea, no es fácil, creo. Pero bueno, coincido con el doctor José Carlos al respecto. Hola, hola. Muchas gracias, Fer, muchas gracias por la respuesta. Toma la palabra el doctor José Carlos González. Perfecto. En primer lugar, felicitaciones, Fernando, por tu trabajo, por las presentaciones. Es muy interesante. Y una de las cosas justamente que hablaba con Daniel, y también he hablado mucho contigo, es un poco tratar de explicar, digamos, qué es un modelo de ecuación estructural bajo la idea de un PLC o el método de covarianza, ¿no? Sería interesante que expliques un poco al auditorio, porque son dos métodos, realmente para qué sirven ambos métodos y qué ventaja tiene el método de covarianza y qué ventaja tiene el método de Pérez. Felicitaciones por tu presentación, Fer. Gracias, doctor. Pues, ok, gracias. Pues sí, miren, creo que dentro de las ventajas, el método de covarianzas, que es un método más confirmatorio, que esa es una ventaja. El basado en covarianza, el que se conoce como CBSEM, ¿vale? Hay dos mundos, CBSEM, PLSSEM. El CBSEM es el primer método, en realidad, de donde surge todos estos modelos estructurales. Surge desde Bolen, creo, y Vold, en la genética. Entonces, es bien interesante porque ahí surgen. Y este método de covarianza, tiene unas ventajas maravillosas como cualquier método que tiene lo mismo. Puede ser capaz de modelar constructos, ¿no? Puede ser también capaz de modelar también formativamente o reflexivamente. Tiene o necesita o también converge, ¿no? Pero necesitas más datos. Creo que es hoy en día
lo que está pasando. Pero vamos, tienes que realizar un análisis confirmatorio. Los resultados son, híjole, pues prácticamente, vamos, es válido, digámoslo así, versus, digámoslo así, el método PLS-SEM. Lo que tiene es que requiere pocos datos, por eso es que de repente en finanzas puede ayudar si no tenemos tantos datos, pero tenemos que también, yo creo, que ver como el método de covarianzas como un método muy robusto. Vamos, creo que es hacer la pregunta entre qué método ocupo, ¿no? Y otra de las virtudes que tiene es que no hace, pues no hace una conjetura a priori sobre la distribución que vamos a utilizar. Entonces hacemos bootstrapping, que es una técnica que no hace y bueno, eso creo que gusta hoy mucho, pero otra de las desventajas justamente está en las pruebas de validez, porque las pruebas de validez son diferentes en el método basado en covarianza, que simula esta varianza, que en este método basado en ecuaciones estructurales con mínimos cuadrados parciales. La validez tiende a de repente ser diferente, ¿no? Pero bueno, doctor, no sé si así quedó bien la explicación, más cortita, para no aburrirlo. Perfecto, hombre, perfecto. Muchas gracias, Fer. Bueno, Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Dani, perdón. no, está bien. Nada más quería decirte que aquí en el chat hay un mensaje de parte de Margot Maldivieso que te mandó un saludo fraterno desde Colombia. Ay, hombre, muchas gracias, doctora. Muchas gracias, un verdadero gusto, ¿eh? Muchas gracias, Fer. Muchas gracias a todos ustedes por haber participado en esta sesión del Seminario de Visión Actuarial sobre la Innovación, la Investigación y el Desarrollo del mes de febrero. Yo sé que estamos en marzo, pero se nos hizo un poquito tarde, ¿verdad? Un día. Entonces, vamos a estar teniendo estas sesiones. Por lo pronto, esta de hoy fue la tercera parte de las sesiones de trabajo del Grupo Estable de Investigación en Estudios Socioeconómicos de México. Y bueno, pues muchas gracias. Veo por ahí a Lulú, a la doctora Lulú Díez. ¿Cómo estás, Lulú? Bien, bien, te quería felicitar, Fer. La verdad, qué interesante y qué buena aplicación también para los proyectos de de investigación de los chavos. La verdad es un tema muy, muy interesante y qué bueno poder aplicar metodología en el estudio de pues ahora sí que de las finanzas conductuales. Entonces, chicos, pongan atención, acérquense. Yo sé que se acercan mucho a Fer también en este caso. Y pues mucho éxito con con esta investigación del grupo. Felicidades, Fer, y seguimos aquí al pendiente. Gracias, muchas gracias, Lulu, y muchas gracias a todos los que se conectaron hoy. Gracias a Daniel por organizarlo, siempre tan bien llevado, y a toda la facultad. Muchas gracias y aquí estamos lo que necesiten, ¿eh? Gracias a todos. Gracias, Fernando. Hasta luego. Nos vemos al final de este mes.